inocente. Nuestro texto inicial se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una cosa es segura, todos sufrimos en la vida y este sufrimiento nunca será aceptado por seres inteligentes como algo natural de esta vida, porque desde el principio Dios nos creó ajenos al dolor y sufrimiento y para vivir felices con Él y para Él. La paradoja está en que queremos vivir sin sufrimiento ni dolor, pero alejados de Dios y rebeldes a su plan para nuestra vida en este mundo caído. Desde que el hombre cayó en pecado, es natural que el hombre quiera vivir a su manera e independientemente de Dios. Esto es pecado, que quiere decir también errar en el blanco, errar en cumplir el plan y propósito divinos de nuestra creación, porque querámoslo o no, estamos todos sumergidos en la guerra entre el bien y el mal, y sin Dios por seguro que sufriremos y padeceremos dolor, porque estamos en el bando del ángel caído, el originador de todo mal, y que es además el acérrimo enemigo de Dios y padre de todos los rebeldes contra Dios. Mientras Él exista, habrá dolor y sufrimiento para todo ser humano, sea culpable o no, que está tratando de llevar una vida buena, buscando a Dios y obedeciendo su voluntad en medio de esta guerra, porque ahora mismo vivimos en este mundo, un terreno minado por el enemigo y que en cualquier mal paso puede asaltarnos. A toda pregunta que hace quien está sufriendo solo tendrá respuestas que no tienen sentido para él en ese momento. Por seguro, el sufrimiento acabará hasta que Dios intervenga directamente para acabar con todo el mal, su originador, Satanás, y todos los que hasta el final se rebelaron y desecharon a Dios de sus vidas y nunca serían felices con Él en la eternidad y curiosamente sin Él tampoco. Dios, por amor a nosotros, no ha terminado este tiempo para darnos una segunda oportunidad de regresar a Él. El reto en el libro de Job es encontrar respuestas que tengan sentido en lo que a menudo parece no tenerlo. Ahora continuaremos en esa búsqueda. Elifaz, Bildad y Zofar tenían un punto válido: Dios castiga el mal. Lamentablemente ese punto no se aplicaba en la situación de Job. El sufrimiento de éste no era un caso de castigo retributivo, como lo vimos en el estudio anterior. Dios no lo estaba castigando por sus pecados como lo hizo con Coré, Datán y Abiram. Job no estaba cosechando lo que había sembrado, que es algo que suele suceder. No, Job era un hombre justo, Dios mismo lo dijo, y por ello no solo no merecía lo que le había sucedido, sino también él sabía, Job, que no lo merecía. Por eso su queja fue tan amarga y dura. En el capítulo 10 de su libro vemos que en el momento de grandes tragedias, Job, como nosotros, creyentes en Dios, hacemos preguntas que parecen lógicas en ese momento. ¿Por qué, Señor, te molestaste en crearme? ¿O por qué me haces esto a mí? ¿O no habría sido mejor que nunca hubiera nacido en vez de haberme creado y hacer que ahora tenga que afrontar esto? Lo que hace que todo esto sea más difícil de comprender para Job es que él sabía que había sido fiel a Dios. Aquí hay una ironía difícil. Job no estaba sufriendo por causa de su pecado. Él estaba sufriendo precisamente porque había sido fiel. Job no tenía manera de saber que esta era la causa, que es universal, pues se está tratando con el tema del sufrimiento, especialmente cuando éste parece ser mayor que el pecado cometido. La Biblia usa la frase sangre inocente en varias porciones y se aplica generalmente en el contexto de asaltos o aún asesinatos de personas que no merecían lo que les ocurrió. Por otro lado, la Biblia habla acerca de la pecaminosidad y la corrupción humanas, lo que genera una pregunta válida acerca del significado de inocente. Si todos han pecado y han violado la ley de Dios, entonces, ¿quién es verdaderamente inocente?
Aunque los teólogos y eruditos bíblicos han debatido por siglos la naturaleza precisa de la relación humana con el pecado, la Biblia es clara: el pecado ha impactado a toda la humanidad. Además del testimonio de las Escrituras, la Biblia, cualquiera que haya conocido al Señor personalmente, que haya tenido una vislumbre de la bondad y la santidad de Dios, sabe de la realidad de la pecaminosidad humana. ¿Quién de nosotros es realmente inocente? Job era un pecador en este sentido. Ni él ni sus hijos eran inocentes. No obstante, ¿qué habían hecho para merecer la suerte que cayó sobre ellos? Tener la experiencia de conocer a Dios y su santidad hace que nuestra pecaminosidad sea dolorosa y nos ayuda a ver la necesidad absoluta de un Redentor, de alguien que pague por nosotros, como hizo Jesús en la cruz. En el capítulo 15 otra vez Elifaz reafirma que la pecaminosidad está en toda la humanidad. El pecado y el sufrimiento son universales sobre la tierra. También que todo sufrimiento humano es resultado del pecado, pero aún allí Dios puede usar ese sufrimiento para enseñarnos lecciones importantes. Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Es en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro puro del carácter cristiano. No obstante, hay un problema más profundo. ¿Qué pasa cuando vemos que nada bueno resulta del sufrimiento? ¿Qué ocurre con aquellos en los que la escoria no se separa del oro en su carácter y así mueren? ¿Qué pasa con los que sufren sin conocer al verdadero Dios o sin saber nada de Él? ¿Qué sucede con los que se amargan y se enojan y llegan a odiar a Dios por causa del sufrimiento? No podemos ignorar estos ejemplos o poner a todos en una fórmula sencilla. Al hacerlo, seríamos culpables de los mismos errores que cometieron los acusadores de Job. ¿Qué lecciones pudieron haber aprendido los 10 hijos de Job, los siervos que murieron a filo de espada y sus criados muertos? ¿Y qué decir de todos los que han muerto hasta ahora de la manera que parece injusta? Por más lecciones que Job y sus acusadores pudieran aprender, y aunque Satanás sufriera una derrota por la fidelidad de Job, la suerte de todas estas personas no parece justa y nada lo puede cambiar ahora. Por toda la Biblia se muestran hechos difíciles de aceptar en este mundo que vivimos. El mal y el sufrimiento son reales. Solo la lectura superficial de la palabra de Dios, tomando algunos textos fuera de contexto, daría a algunos la idea de que la vida aquí es justa y buena y de que si somos fieles a Dios, el sufrimiento no nos alcanzará. La fidelidad puede dar recompensas ahora, pero esto no significa que provea una barrera absoluta contra el sufrimiento y el dolor, sino, preguntémoslo a Job. En las bienaventuranzas Jesús presentó razones poderosas por las que necesitamos confiar en Dios y no preocuparnos sobre lo que comeremos, beberemos o vestiremos. Y Jesús usó ejemplos de la naturaleza como lecciones objetivas acerca de por qué podemos confiar en la bondad de Dios para nuestras necesidades. Luego añade lo que quedó registrado en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Nota, basta a cada día su propio mal. Jesús reconoció la presencia frecuente del mal en nuestra vida diaria. ¿Cómo podría no hacerlo? Como Señor, como Dios, Él sabe más sobre el mal en el mundo que cualquiera de todos nosotros. Cuando experimentamos cuán injusta y amarga puede ser la vida, el saber que Jesús reconoce esta realidad del mal nos debe consolar y fortalecer la fe aún en medio del dolor. Esa es la gran diferencia entre un creyente y quien no lo es. Tenemos ahora esperanza que acabará algún día. En Proverbios 3:5 leemos: confía de todo corazón en Dios y no te apoyes en tu propia sabiduría. Pareciera que no necesitamos la historia de Job o siquiera de otras historias de la Biblia para darnos cuenta de la realidad del sufrimiento. La vemos en todo nuestro alrededor. De hecho, hasta cierto grado todos la vivimos.
Job 14 agrega: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Qué valioso es entonces el esquema del gran conflicto entre el bien y el mal para ayudarnos a tratar con la realidad del sufrimiento en nuestro mundo. Sin embargo, es difícil entender por qué las cosas ocurren. En ocasiones como estas es cuando más necesitamos aprender a confiar en la bondad de Dios, y de esto depende todo nuestro futuro. Es más, necesitamos aprender a confiar en Dios no solo cuando las respuestas no son prontamente visibles, sino también cuando vemos que nada bueno sale del mal y el sufrimiento que nos rodea. Entonces aquí entra nuestro texto inicial de Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Partiendo de las cosas que vemos, podemos aprender a confiar en Dios sobre aquellas cosas que no vemos para nuestro futuro. Lo que hemos leído de Job nos dará un sentido para aprender y aplicarlo en nuestra vida hoy. Alberto Camus escribió acerca de su búsqueda de respuestas no solo sobre el sufrimiento, sino también sobre el significado de la vida. Como ocurre en la mayoría de los ateos, Camus no hizo grandes avances en el tema. Su cita más famosa muestra muy poco: juzgar si la vida vale la pena vivirla o no. El tema del sufrimiento no es fácil de responder. El libro de Job nos muestra un cuadro más amplio que de otro modo nunca veríamos. Aún así, no obstante, deja muchas preguntas sin responder. Hay una diferencia entre los que estudian el tema del sufrimiento sin Dios en la ecuación y los que sí incluyen a Dios. Es cierto que el problema del dolor y el sufrimiento es más difícil si creemos en la existencia de un Dios justo y bueno por los problemas que su existencia plantea respecto del mal y del dolor. Sin embargo, los ateos como Camus no tienen la expectativa de respuestas y soluciones. Nosotros tenemos la esperanza de Apocalipsis 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aún el que no crea en las promesas bíblicas podría admitir cuánto mejor sería la vida con esa esperanza, en vez de seguir viviendo con trabajos y luchas y luego morir, donde todo eso significa nada. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer dio un ejemplo para equilibrar la idea entre el bien y el mal y dijo: el placer en este mundo sobrepasa el dolor, o que hay un equilibrio entre los dos. Afirmación también dudosa por los resultados finales que no satisfacen a nadie definitivamente. Quien sí satisface es Jesús, nuestro Dios, Creador, Libertador y próximo a venir en medio de un mundo en crisis, y por amor a sus hijos e hijas, pagó por los pecados de todos los que lo aceptan y obedecen para sortear mejor los afanes de esta vida, y lo que aún es mejor es que va a renovar la relación original plena y feliz con Dios desde nuestra creación, que se vivirá por toda la eternidad, y proyectarnos a realizar todo aquello que realmente satisface en la vida. A ese mundo mejor eres tú también invitado. Por eso hoy es un nuevo día para confiar totalmente en Dios, que ya proveyó la guía segura para escapar del sufrimiento muy pronto. Te llama todavía mientras dure el tiempo de oportunidad. Por favor, aprovéchala. Que sea nuestro Dios quien te bendiga.